En este video vamos a analizar la contabilidad del Producto Interno Bruto dado la ecuación de ingreso-gasto, es decir, las dos partes del ingreso y su gasto, mediante la ecuación que tenemos aquí abajo. El Producto Interno Bruto es igual a C más I más G más XN. Ahorita los vamos a definir. Y bueno, tenemos tres indicadores que son fundamentales para poder explicar el Producto Interno Bruto, que es el PIB nominal, el PIB real y el PIB per cápita. Eh, bueno, estos indicadores los vamos a construir más adelante con un ejercicio. Ahorita lo que quiero que nos enfoquemos en lo que es la contabilidad, para que comprendamos cómo se presenta esta identidad de ingreso, y si el ingreso es igual al gasto. Entonces vámonos a explicar cada una de las variables de esta ecuación de Y, o el Producto Interno Bruto, que es igual a C más I más G más XN, que vendría siendo las exportaciones. A ver. Nos dice que la producción se divide en cuatro categorías en función del grupo de la economía de compra. Por ejemplo, tenemos la variable C, que vendría siendo el consumo privado. Este consumo comprende el gasto de bienes perecederos y bienes de consumo duradero, y no incorpora el flujo de servicios prestados por estos bienes a lo largo de su vida útil, es decir, son los bienes finales. No se contemplan los bienes de segunda mano o de reventa o otro tipo de productos. No, son los productos o bienes, servicios que son finales y que son adquiridos de primera mano, ¿sí? Luego tenemos la inversión privada, que corresponde a la variable I. No es más que la formación de capital de una economía, el cual está determinado por un periodo. En ella se contempla la inversión privada, como pueden ser las plantas y equipos comprados por las empresas, que es el capital, la construcción de nuevas viviendas en una nación, o la variación de existencias, que vendría siendo la parte de los inventarios. Eh, eh, Luego tenemos la variable G, que es el gasto público, el cual está dado por el sector público, sus bienes y servicios. Se comprenden los gastos que están destinados a pagar, ya sea el gasto corriente como la nómina, pero también están los costos en la adquisición o ¿cómo se llama? La construcción de carreteras, ferrocarriles, etcétera. Así como también vendría siendo el gasto que genera el gobierno al momento de adquirir servicios, como son servicios financieros, sanitarios, de educación, y todo esto. Entonces es el gasto. Y finalmente tenemos las exportaciones netas, que está dado por las exportaciones menos las importaciones. Es una diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que vendría siendo una balanza comercial, es decir, lo que nosotros vendemos hacia otros países, que se consideran las exportaciones, menos que lo que nosotros le adquirimos a otros países y que entran al país, vendría siendo las importaciones. Entonces, hay una balanza que es considerada en esta variable, y que bueno, vamos a ver cómo es. A ver, lo vamos a ver mediante este diagrama de flujo entre el gasto y el ingreso. Nos dice que el PIB equivale al gasto y al ingreso. El PIB se determina en dos formas: vía el gasto total o el gasto agregado, o también lo podemos calcular mediante el ingreso agregado. Aquí hay una identidad, es decir, que el ingreso, que en este caso es el PIB, y que está dado por la Y, el ingreso es igual al gasto. Si se fijan, todas las variables que aquí estuvimos ahorita hace un momento, perdón, definiendo, todas correspondían a un gasto: el consumo, la compra, la inversión, el gasto del gobierno, adquisición de bienes y servicios, y las exportaciones, que es comercialización. Entonces, todo esto es un gasto. Nos dice que todo gasto se genera y está sustentado por un ingreso. No puedes tú adquirir algo si no tienes un ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la economía se considera así, que hay un equilibrio entre el ingreso y su gasto. Y lo vemos dentro de este flujo que está dado por las diferentes variables que tenemos aquí. Y este flujo ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, en donde tenemos los diferentes
entes económicos como son las familias, las empresas, los gobiernos, el resto del mundo y los dos mercados, mercado de factores, tierra, capital, trabajo y habilidades empresariales, y los mercados de bienes y servicios. Entonces, aquí si ustedes se fijan, tenemos un flujo de interacción. El más básico, pues, es el de consumo e ingreso, ¿verdad? Vamos a verlo así rápido. Las empresas, pues, obviamente, para producir necesitan factores, ¿verdad? Entonces, las empresas contratan factores, los cuales son contratados por mediante las familias, y este, pues, viene siendo un ingreso, es un ingreso para las familias, dado la contratación de estos factores. Se contrata mano de obra, se contrata capital, se contrata este renta, se contrata intereses y todo eso. Entonces, esto viene siendo un ingreso para las familias, que obviamente es parte ¿de dónde sale ese ingreso para las familias? Pues de las empresas, que son las que contratan, ¿no? Se contratan esos factores, entra como un ingreso. Todo este ingreso está dado de las empresas a las familias, pues viene siendo un gasto a futuro. ¿Por qué? Porque las familias tienen que adquirir bienes y servicios. ¿Dónde los adquieren? En el mercado de bienes. Entonces las familias adquieren mediante el consumo bienes y servicios que al final este ingreso que obtuvieron por la contratación de los factores por parte de las empresas, ese ingreso pues pasa a ser un gasto por mediante el consumo de esos bienes y servicios. Este consumo al final llega nuevamente a las empresas vía ingreso, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño flujo, un ingreso que pasa como consumo, un consumo que pasa como ingreso. Entonces tenemos por un lado el ingreso y por otro lado el consumo. Es lo que yo les decía, es una identidad. Lo que ingresa se llega a gastar, ¿sí? Aunque parte pues también se ahorra, pero bueno, esto ya es algo que vamos a estar analizando más en su momento. Ahorita lo que quiero es que entendamos esta parte. Entonces, todo lo que ingresa se gasta. ¿Qué otro gasto hay? Pues también los gobiernos, ¿no? Los gobiernos también gastan, emiten gasto mediante la adquisición de bienes y servicios, y aquí lo tenemos con la variable G. Este gasto pues también pasa a formar parte de un ingreso para las empresas. Lo que es un gasto para los gobiernos pasa a ser parte de ingreso para las empresas, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son las que ponen a disposición bienes y servicios? Las empresas. Las empresas son las que posicionan sus productos, sus bienes y servicios en el mercado de bienes, a los cuales tanto familias como gobiernos son los que adquieren estos bienes. Entonces, los gobiernos gastan y este gasto entra a las empresas como un ingreso, y este ingreso vuelve a formar parte de lo que es la contratación de los factores de producción. Entonces, aquí tenemos otro pequeño flujo, ingreso, gasto gobierno, y aquí está. Y luego tenemos también la inversión. ¿Quiénes invierten? Pues invierten las familias, ¿no? Invierten las familias mediante la adquisición de viviendas, de bienes duraderos. Entonces, aquí tenemos inversión, y la inversión se da mediante este pequeño flujo, ¿no? Inversión, ¿quiénes también invierten? Pues las empresas. ¿Dónde adquieren esa inversión? Pues en el mercado de bienes dado por otras empresas. Entonces, aquí tenemos una inversión, otro pequeño giro de gasto, otro flujo de gasto, perdón. Este flujo de gasto mediante la inversión, pues entra nuevamente a las empresas. Si la inversión requiere producción, pues entonces se van a contratar factores de producción, va a entrar como un ingreso para las familias, se va a generar más bienes. ¿Para qué? Para que la parte de las empresas vuelvan a invertir y se genere otro gasto. Entonces, aquí tenemos otra identidad de ingreso-gasto. Y finalmente, la participación del resto del mundo, es decir, las exportaciones, las importaciones. Las empresas también importan mercancías, también las familias importan mercancías, es decir, adquieren bienes
provenientes del extranjero, pero también las empresas ponen a disposición mercancía en este mercado de bienes para poder ser exportado a los demás países. Entonces, aquí hay un gasto tanto de familias como empresas, pero también puede ser un ingreso para las empresas y que está dado por este lado. Entonces, aquí tenemos esta identidad de la balanza entre lo que es las exportaciones y las importaciones y tenemos este complemento de gasto que está en las empresas y que este gasto entra como puede a futuro es un ingreso para las familias. ¿Para qué? Para que se vuelva a dar este flujo de consumo y su participación con el resto del mundo. Entonces, todo lo que se ingresa se gasta, se consume. Esta es una identidad, esto es una identidad de ingreso-gasto, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que viene siendo el Producto Interno Bruto en primer trimestre en el año 2008 de Estados Unidos. Y tenemos que en miles de millones de dólares en 2008 Estados Unidos tuvo un consumo de 3,000 millones de dólares. La inversión fue de 2,056,000 millones de dólares y un gasto de 2,798,000 millones de dólares. Y tuvo una balanza negativa, es decir, deficitaria. ¿Qué significa deficitaria? Que se importó más de lo que se exportó, ¿sí? Entonces hubo más compra que venta y esta fue una balanza deficitaria, es negativa y obtenemos que fue de 706,000 millones de dólares. Entonces, la sumatoria nos da 14,151,000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto, que en sí vendría siendo el gasto que generó esta economía, pero también estos 14,151,000 millones de dólares también se contemplan como un ingreso. Entonces, todo esto que se gastó de este lado, que fueron los 14,000, correspondió a un ingreso que estuvo también en esta parte, que es el Producto Interno Bruto, dado por la variable Y, que es el Producto Interno Bruto. ¿Va? Entonces, ese es el ingreso. El ingreso es igual al gasto, es decir, estos 14,151 fue lo que se gastó en estas variables. Entonces, todo ingreso debe de ser igual a su gasto para que exista un equilibrio en la parte del Producto Interno Bruto. Entonces, ese es el cálculo, ¿sí? Obviamente el ingreso agregado vendría siendo pues la sumatoria de las retribuciones de los este sería el ingreso agregado que estaría de este lado y que obviamente el ingreso de lo que vendría siendo la renta, los intereses, los salarios, y las utilidades, sumadas esas retribuciones de los factores, es el ingreso que finalmente debe de ser igual a lo que es el gasto, que son de la sumatoria de las cuatro variables: consumo, inversión, gasto y las exportaciones. Entonces, hasta aquí, espero que haya haber sido comprensible este ejemplo del flujo circular. Yo te invito a que analices la parte bibliográfica del libro de Parkin. Allí está en la materia y que, bueno, está como una fuente de consulta. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.